bienvenidos a su canal. Somos la 4T, ya saben, la cuarta transformación de México que está en marcha junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión me gustaría hablar un poco de lo que es el modelo neoliberal, porque hay gente a la que todavía no le queda claro lo que ha sido, no solo en México, sino en muchos países, este modelo neoliberal, y explicar cuáles son sus bases y por qué está fracasado a nivel mundial y en México también, por qué sus preceptos, sus ideas han quedado completamente en el fracaso. ¿Cuál era la máxima del modelo neoliberal? En primer lugar, bueno, la máxima de ellos es que el libre juego del mercado distribuye todo equitativamente entre la población, tarde o temprano. Según ellos, la riqueza que se genera, en principio, arriba de la pirámide social, tarde o temprano escurriría hacia abajo. Es decir, la teoría que ellos llaman del goteo. Si llueve mucho arriba, gotea o escurre o llena toda la parte de abajo de la cadena de la pirámide poblacional, social, económica de los países. Ese es el precepto, esa es la teoría neoliberal, pero hemos visto a lo largo de la historia reciente en todos los países, no solo en México, de que esta es una gran falsedad y no se ha cumplido nunca, ni siquiera en Estados Unidos o en el Reino Unido, donde este precepto neoliberal fue fundacional y fue exportado a todos los países prácticamente del mundo. También los neoliberales tienden, o los conservadores en sí mismos, tienden a decir que los pobres lo son por flojos o porque tienen muchos hijos, como si fuera culpa de ellos el hecho de estar en una situación de desventaja y que no merecen el hecho de que se les ayude a salir de ella porque hay una predestinación. Los pobres son pobres porque están predestinados, esa es su condición y siempre serán pobres. Y viceversa, los ricos siempre serán ricos. En una dimensión completamente injusta, inequitativa, desproporcionada, cruel, insensible de los conservadores neoliberales. Bueno, ¿cómo funciona según ellos? Para que este modelo neoliberal funcione, se requiere que los gobiernos dejen de poner las reglas, básicamente, y de controlar el juego. Digamos, por ejemplo, que estamos hablando de un juego. En este caso, el juego de la economía, el juego de la política, el juego de la sociedad. Es un juego, y si hablamos de un juego, es como si el gobierno o los gobiernos en este juego neoliberal dejan de poner las reglas o dejan de controlar las reglas del juego y las dejan a libre voluntad, como si, por ejemplo, en un partido de fútbol, un árbitro se vendiera con uno de los equipos o simplemente dejara que los dos equipos jugaran a ver quién gana, que gane el más fuerte, sin reglas, sin que exista una regla para los dos que sea equitativa. Eso es básicamente, en términos muy simples, cómo se justifica el modelo neoliberal del que estamos hablando y que obviamente ha fracasado. ¿Por qué? Porque su resultado fue una mayor concentración de la riqueza en pocas manos y un aumento muy grande de la pobreza en sectores mayoritarios, incluso en países desarrollados. Estoy hablando de Estados Unidos o del Reino Unido, en donde los niveles de pobreza han aumentado de una manera significativa, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, que tanto se quejaba de la Unión Soviética en sus tiempos, hay colas de gente para pedir comida y para pedir despensas, porque son gente que literalmente vive en las calles y se está muriendo de hambre, y han aumentado de una manera desproporcionada por completo. La propaganda neoliberal, en todo el tiempo en que estuvo dominando y sigue dominando el mundo en muchos lugares, obviamente, por lo que sabemos, aunque esté fracasada desde el punto de vista real, no tiene éxito, tiene un total fracaso, basó su éxito o su mantenimiento en todo el mundo en una cosa que se llama la teoría del fin de las ideologías. ¿Cuál es esta? Muy prácticamente, muy simplistamente y muy convenientemente para ellos, decían que ya las ideologías eran cosa del pasado,
que ya no había derecha e izquierda y que eso era algo ya pasado. Con eso, obviamente ellos suponían o daban a entender que solamente había un modelo, ya no había dos en competencia con ideas y con propuestas distintas, sino que solamente eran ellos y no había otra cosa. Algo completamente falso. ¿Pero por qué es falso? ¿Acaso, y les pregunto amigos, las causas de la izquierda son del pasado? ¿Acaso han dejado de tener relevancia? ¿Ya no hay relevancia en las causas de la izquierda en el mundo actual? Si ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, entonces las causas se han perdido o ya no existen. Ya no existe la esperanza de un mundo mejor o más igualitario. Recordemos, por ejemplo, que las causas que comparte la historia del mundo, las grandes revoluciones sociales de la historia del mundo, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, las independencias de los países de África, de Latinoamérica, la Guerra de Reforma en México, la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué comparten, amigos? Bueno, comparten el deseo de igualdad, de libertad, de fraternidad, de justicia y de equidad. Y no se ha logrado concretar esas magníficas ideas en todo el mundo, mucho menos con el modelo neoliberal. He ahí su fracaso, he ahí la razón y la justificación de que está muerto, está perdido, y he ahí también la razón por la cual todas estas ideas y todas esas aspiraciones humanas siguen siendo la meta a seguir, la línea a seguir, y no pueden ni deben quedar en el pasado olvidadas, porque es una aspiración humana, es una aspiración básicamente humana de justicia y de democracia a la que todo el mundo, todos los países tenemos derecho, y México no es la excepción. Entonces, ¿cuál es, para finalizar el video, la trascendencia de lo que pasa en México? De lo que se está jugando en el caso de México actualmente con el modelo de la Cuarta Transformación. ¿Por qué es tan importante desde mi punto de vista? Porque se plantea un nuevo modelo económico, político y social para otros países de la región, de Latinoamérica y de todo el mundo. Es un modelo distinto, ¿por qué? Porque no es el modelo socialista, no es el modelo comunista, y tampoco obviamente es el modelo capitalista neoliberal a ultranza, del cual ya hablé ahorita y ya les describí. Entonces, ¿qué es? Es un modelo alternativo en donde existe una importante rectoría del Estado, la rectoría que permite igualar, hacer más justas las condiciones sociales para toda la población, particularmente para los sectores menos favorecidos del país. Y la meta de esto es igualar las condiciones económicas entre la población para evitar la concentración muy alta de la riqueza en un lado y el crecimiento exacerbado fuera de todo cauce, de toda legalidad, de toda lógica humana incluso y de justicia, de la pobreza en toda la base de la pirámide de la sociedad de México en este caso. Entonces, esto, precisamente esta trascendencia, este modelo tan importante que se está llevando a cabo en México y que está teniendo un éxito en precisamente hacer eso, mejorar las condiciones de un gran sector de la población, llevarle oportunidades a sectores que nunca los habían tenido, de educación, de salud, de todo, de justicia en general, de económicas, es la razón de, por una parte, un sector muy importante de gente de izquierda de todo el mundo que lo ve con unos ojos de admiración y para poderlo llevar a sus países, y por el otro lado, con miedo de los sectores conservadores de otros países que no quieren que esto se lleve a esos países y que salga de México y se exporte como una materia de exportación muy importante, de imitación en otros países por otros políticos de las mismas líneas de izquierda. Entonces eso tenemos, está jugándose el futuro no solo de México, ahora sobre todo en la elección de este año y la del 24, sino el futuro de la política
social, prioritaria para la gente de menos recursos y de causas perdidas que se han estado perdiendo, o la otra opción preferencial por los ricos, que es la que ha prevalecido en el modelo neoliberal. Esas dos estrategias, esas dos políticas, esas dos prioridades, esos dos modelos son los que se están jugando la vida y se están discutiendo actualmente en México para poderse exportar. Por eso, la admiración en unos y el odio en otros hacia Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la pregunta sigue abierta, ¿no? ¿Hay un modelo AMLO? Pues sí, es un modelo que ya está en México y se está exportando al mundo, hacia los países que quieren tener una mejor distribución de la riqueza, un gobierno que vea por ellos, con mayor justicia, con mayor equidad, que disminuya el porcentaje de los pobres, como ya ha ocurrido en países como Bolivia, en su momento con Evo, Brasil con Lula en su momento, y que desafortunadamente no llegaron a tener un mayor éxito porque salieron, en este caso Lula, y en Bolivia espero se recupere. Pero ese es el modelo, un modelo de rectoría del Estado para poder regresar a las causas de la mayoría y equilibrar más la economía, la sociedad y la justicia para todos. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Espero que les haya gustado este video y los espero en los próximos. Y estamos a la orden. Como siempre, todos somos parte de la Cuarta Transformación. Espero sus comentarios, Muchas gracias. Saludos. Bye.